Los canales pseudocatólicos con un fuerte sesgo antiprotestante suelen caer en varios vicios espirituales y errores teológicos que distorsionan la verdadera enseñanza de la Iglesia. Sus prácticas proselitistas construyen una teología distorsionada basada en el miedo, el odio y la exclusión, en lugar de la verdadera enseñanza de la Iglesia, que busca la verdad en la caridad. Se presentan como defensores del Papa, pero en realidad rechazan el magisterio posconciliar, seleccionando solo lo que respalda su agenda y desacreditando todo lo demás. Este falso apoyo es una forma encubierta de rebeldía y desobediencia, que siembra división y fanatismo en lugar de unidad y conversión auténtica. A continuación, profundizamos en los errores teológicos más relevantes. Orgullo espiritual y fariseísmo. Estos influencers adoptan una actitud de superioridad moral, creyendo que ellos son los únicos que tienen la fe auténtica. Se asemejan a los fariseos del Evangelio, que despreciaban a los demás y se enorgullecían de su supuesta pureza doctrinal, como se menciona en Lucas 18, 9 al 14. Este orgullo los lleva a juzgar a los protestantes y también a otros católicos que no encajan con su visión rigorista. Con estas actitudes incurren en el pecado de la soberbia. Recordemos lo que dicen las Escrituras. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Falta de caridad y calumnias. El desprecio hacia los protestantes y otros católicos los lleva a promover la difamación y el odio velado, tergiversando enseñanzas y atacando personas en lugar de errores doctrinales. No buscan la conversión desde el amor, sino la humillación del otro. Con esta actitud incurren en el pecado de la calumnia, difamación y falta de caridad. Es importante recalcar lo que dice la Escritura. Si alguien dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Primera de Juan 4, 20. Cisma interior y rechazo del magisterio. Si bien dicen defender la doctrina católica, en la práctica rechazan documentos de la Iglesia sobre el ecumenismo, el diálogo interreligioso y el intercambio de dones espirituales con los protestantes, promoviendo una teología propia. Se presentan como guardianes de la fe, pero desobedecen a los pastores legítimos. Con estas prácticas caen en el grave pecado de desobediencia y espíritu cismático. La Biblia es categórica. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Lucas 10, 16. En su narcisismo, tienen un alto concepto de sí mismos, aduciendo una autoridad que no tienen, lo cual constituye falta de humildad. La palabra de Dios los refuta rotundamente. No os hagáis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, Cristo. Mateo 23, 8. Estos influencers pseudo-católicos presentan una teología distorsionada que mezcla fanatismo, orgullo y falta de amor, alejándose del verdadero espíritu del Evangelio. El catolicismo no es odio ni superioridad, sino verdad y caridad. Es importante discernir y no dejarse arrastrar por quienes parecen defender la fe, pero en realidad la deforman. Uno de los mayores peligros de estos youtubers es que suelen disfrazarse de defensores del Papa, pero en realidad rechazan las enseñanzas del Magisterio Post-Concilio Vaticano II, especialmente en lo que respecta al diálogo ecuménico. Utilizan una estrategia doble. Por un lado, dicen ser fieles a la Iglesia, pero por otro, socavan la autoridad papal cuando las enseñanzas no coinciden con su visión rigorista y antiprotestante. El falso apoyo al Papa es una lealtad selectiva y manipuladora en la que caen muchos de estos canales pseudocatólicos que se autoproclaman defensores del Papa y la Iglesia. En la práctica, ellos rechazan sistemáticamente las enseñanzas de todos los papas posteriores al Concilio Vaticano II. Su apoyo al Papa es selectivo y condicionado, lo que en realidad los coloca en una postura de rebeldía encubierta. ¿Cómo se disfrazan de defensores del Papa? El engaño perverso de estos creadores de contenido hace uso de varios trucos que pueden pasar desapercibidos para una audiencia incauta.
Veamos algunas de las trampas más utilizadas. Uso estratégico de citas fuera de contexto. Extraen frases de los papas, especialmente preconciliares, para justificar su postura, mientras ignoran encíclicas y documentos recientes que promueven el diálogo y el ecumenismo. Se aferran a la autoridad papal cuando les conviene. Defienden al papa solo cuando creen que respalda su agenda. Sin embargo, cuando el pontífice habla de temas como la unidad entre cristianos, la oración con comunidades evangélicas o el respeto a los no católicos, lo acusan de ser ambiguo o de estar mal influenciado. Crean una falsa dicotomía entre papas buenos y papas modernos. Elevan a papas anteriores al Concilio Vaticano II como los únicos verdaderos guardianes de la fe, mientras desacreditan a los sucesores de San Pedro que han trabajado por la unidad y el entendimiento con los no católicos. Difunden desinformación sobre el magisterio posconciliar. Presentan documentos como Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo o Evangelii Gaudium como si fueran concesiones peligrosas al protestantismo, en lugar de verlos como expresiones legítimas del magisterio de la Iglesia. Eso sí, son muy hábiles en hacerlo de forma no frontal. Lectura tramposa de los documentos. Cuando un documento los contradice, lo leen rápidamente o hacen interpretaciones falaces, torciendo el verdadero sentido para ajustarlo a sus malas prácticas que ellos llaman defensa de la fe. ¿En qué contradicen estos creadores de contenido a los papas postconciliares? Rechazan la apertura al diálogo con otras confesiones cristianas, tal como lo promulga el Papa Juan XXIII, y distorsionan el propósito del concilio, tachándolo de una traición a la fe. San Pablo VI y la Unitatis Redintegratio. Niegan el llamado a trabajar por la unidad de los cristianos y promueven la hostilidad contra los protestantes. San Juan Pablo II y la Ut Unum Sint. Rechazan su llamado a profundizar el ecumenismo y tergiversan su relación con otras confesiones cristianas como si fuera relativismo. Menosprecian a Benedicto XVI y su enseñanza sobre la continuidad del concilio cuando ignoran que él mismo reafirmó que el Vaticano II es parte de la tradición de la Iglesia y lo acusan de modernista cuando les conviene. También rechazan al Papa Francisco y la Fratelli Tutti al oponerse frontalmente a la fraternidad con los no católicos y desacreditan al Papa, sugiriendo que está debilitando la fe. El peligro de su postura. Estos youtubers no solo siembran odio y división, sino que conducen a sus seguidores a una actitud cismática encubierta, en la que aceptan al Papa de nombre, pero rechazan su enseñanza cuando no les agrada. En la práctica, actúan como sedevacantistas sin declararse abiertamente como tales. ¿Cómo se disfrazan de fieles al Papa? Uso selectivo de discursos papales. Citan solo las frases que parecen apoyar su postura tradicionalista y omiten documentos completos que hablan del diálogo con los no católicos. Por ejemplo, pueden resaltar frases sobre la importancia de la tradición, pero ignoran que el mismo Papa también ha hablado de la necesidad del ecumenismo. Descalificación del magisterio posconciliar. No atacan directamente al Papa, pero desacreditan a los papas desde Juan XXIII hasta el actual, insinuando que han traicionado la fe por promover el ecumenismo. Utilizan expresiones como «esto no es doctrina infalible» o «esto es solo una opinión del Papa» para relativizar cualquier enseñanza que no les guste. Apoyo condicional al Papa. Dicen ser fieles, pero solo cuando el Papa habla en línea con su visión. Si el Papa menciona la importancia del diálogo interreligioso, inmediatamente lo acusan de ambigüedad o error sin decirlo explícitamente. Doble discurso sobre el Concilio Vaticano II. Afirman que no rechazan el concilio, pero en la práctica lo critican constantemente, llamándolo problemático o causa de la crisis. Crean su propia versión de lo que es el ecumenismo para decir que son ecuménicos, cuando en la práctica desprecian a los hermanos evangélicos. La verdadera fidelidad al Papa no es condicional ni selectiva.
No se puede decir «Viva el Papa» mientras se rechazan sus enseñanzas oficiales y se desprecia el magisterio postconciliar. Estos creadores de contenido no defienden a la Iglesia, sino su propia ideología, y manipulan la fe para alimentar el odio y la soberbia. Cristo nos llamó a ser luz, no tinieblas. La pregunta clave es, ¿estamos siguiendo al sucesor de Pedro o solo a quienes lo usan como excusa para promover su propia agenda? La Iglesia nos llama al diálogo y al amor por la verdad, no al odio ni al cisma. ¿Estamos siguiendo a Cristo o solo a un influencer con carisma?